ABBA fue la fuerza imparable del mundo de la música, vendiendo más de 400 millones de discos y brindándonos éxitos atemporales como Dancing Queen y Mamma Mia. Pero detrás del éxito deslumbrante y las canciones que encabezaron las listas de éxitos se escondía una historia llena de angustia, presión y un drama indescriptible. ¿Cómo pudo una banda que parecía tenerlo todo desaparecer repentinamente del foco de atención? ABBA es una de esas bandas de las que es imposible hablar sin sentir un poco de nostalgia. Si creciste escuchando sus canciones o incluso las descubriste años después, probablemente sentiste la magia que aportaron al mundo de la música. Pero ¿cómo conquistó el mundo este grupo de 4 amigos suecos? No fue solo suerte, fue una combinación perfecta de talento, ritmo y un toque de magia de cuento de hadas. Hoy, retrocedamos a sus inicios, el auge de ABBA. La forma en que pasaron de ser una pequeña banda sueca a convertirse en íconos internacionales es una historia tan emocionante como la música que crearon. La trayectoria de ABBA comenzó a finales de los 60, mucho antes de que el mundo supiera lo que se avecinaba. 2 jóvenes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, eran músicos con un don para la composición. Björn formaba parte de una banda de folk llamada Hootenanny Singers, y Benny tocaba el teclado en un grupo de rock llamado Hepstars. En aquel entonces, eran solo 2 chicos que perseguían sus sueños en la escena musical local, pero el destino les tenía reservados planes más ambiciosos. Fue durante estos primeros años que Björn y Benny se cruzaron, dándose cuenta rápidamente de que su química musical era innegable. Casi al mismo tiempo, 2 mujeres extraordinarias, Agneta Falskog y Annie Frid Lyngstad, se abrían camino en la industria musical sueca. Agneta era una talentosa solista con una voz que derretía corazones, y Annie Frid, o Frida, como la llamaban a menudo, era una cantante de jazz con un estilo elegante y sensual. Ninguna de las 2 sabía entonces que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre cuando sus mundos chocaron con los de Björn y Benny. A principios de los 70, Björn y Benny empezaron a componer canciones juntos, y su colaboración estaba cobrando fuerza. No tardaron en incorporar a sus parejas, Agneta y Frida. Al principio, los 4 cantaban juntos de forma informal, solo por diversión. Pero había algo especial en la forma en que sus voces se fusionaban. No solo era bueno, era mágico. Esa magia se transformó en algo más cuando el grupo participó en el Melodifestivalen de 1973, el concurso nacional de selección de Suecia, para el Festival de la Canción de Eurovisión. No ganaron ese año, pero volvieron con más fuerza en 1974 con una canción llamada Waterloo. Waterloo no fue solo una canción, fue una revolución. Cuando ABBA la interpretó en el Festival de Eurovisión en Brighton, aportaron algo nunca antes visto. Sus atuendos llamativos, su energía contagiosa y su sonido electrizante se distanciaron por completo de los artistas eurovisivos típicos de la época. No solo ganaron, sino que se robaron el espectáculo y, con ello, se lanzaron a la fama internacional. El éxito de Waterloo fue inmediato y abrumador. De repente, todos querían saber más sobre este peculiar grupo con el gracioso acrónimo ABBA, que representaba a Agneta, Björn, Benny y Annie Frid. El mundo se enamoraba de sus pegadizas melodías, y la banda no decepcionó. Rápidamente les siguieron éxitos como Honey Honey y Ring Ring, que consolidaron su lugar como la realeza del pop. No era solo la música, sino su imagen, su química y la alegría pura que irradiaban lo que los hacía irresistibles. A mediados de los 70, ABBA se convirtió en un fenómeno global. Sus álbumes se vendían como pan caliente y sus canciones dominaban las listas de éxitos en países que ni siquiera hablaban su idioma. ¿A quién le importaba entender la letra cuando la música te daba ganas de bailar? Dancing Queen, lanzado en 1976, se convirtió en su himno, encabezando las listas de éxitos mundiales y ganándose un lugar permanente en la historia de la música. Era el tipo de canción que te hacía sentir invencible, incluso si solo bailabas en la sala. Pero lo que hacía a ABBA verdaderamente único no era solo su música, sino cómo hacían sentir a la gente. No eran solo una banda, eran un estado de ánimo, una vibra, toda una experiencia. La gente conectaba con sus canciones a un nivel profundamente emocional, ya fuera la melancólica añoranza de Fernando o el coqueteo juguetón de Take a Chance on Me. ABBA tenía una asombrosa capacidad para conectar con sentimientos universales y hacerlos cantables. Claro que, un gran éxito conllevaba una gran presión.
A finales de los 70, ABBA era uno de los grupos más solicitados del mundo. Sus conciertos se agotaban en minutos y sus álbumes batían récords a diestro y siniestro. Pero estar en la cima no siempre fue tan glamuroso como parecía. Tras bambalinas, la banda trabajaba incansablemente, a menudo pasando interminables horas en el estudio perfeccionando su sonido. Benny y Björn eran compositores meticulosos y no se conformaban con nada menos que la perfección. Ese afán por la excelencia impulsó a ABBA a nuevas alturas, pero también añadió una capa de tensión a su proceso creativo. Uno de los secretos de su éxito fue su capacidad para reinventarse. Mientras otras bandas de la época se aferraban a lo que funcionaba, ABBA experimentaba constantemente con nuevos sonidos y temas. No solo hacían música pop, sino arte. Sus canciones eran como pequeñas historias, cada una capturando un momento, un sentimiento o un recuerdo. Y no era solo la música, sus icónicas elecciones de moda y sus representaciones teatrales los convirtieron en pioneros en toda la extensión de la palabra. Para cuando llegó la década de 1980, ABBA había logrado lo que la mayoría de los artistas solo podían soñar. Habían vendido millones de discos, ganado innumerables premios y dejado una huella imborrable en la industria musical. Pero incluso mientras disfrutaban del éxito, las grietas comenzaban a aparecer. Las presiones de la fama, combinadas con las realidades de sus vidas personales, comenzaron a pasar factura. La historia de su ascenso fue espectacular. Pero como pronto veremos, todo lo que sube, vaya, tras la cortina brillante. La magia de ABBA no residía solo en su música. Se basaba en su capacidad para conectar con la gente a nivel personal. Sus canciones eran vibrantes y llenas de vida, pero entre bastidores, la dinámica entre los miembros de la banda era igual de fascinante, si no más. Imagina estar en un grupo donde no solo trabajan juntos para crear éxitos que encabezan las listas, sino que también tienen una relación sentimental con sus compañeros. Parece un cuento de hadas perfecto, pero la realidad era mucho más compleja. A medida que ABBA alcanzaba alturas inimaginables, las relaciones personales dentro de la banda comenzaron a desmoronarse de maneras que moldearían su música y, en última instancia, su legado. En el corazón de ABBA había dos matrimonios, Agnetha y Björn, y Benny y Annie Fred. Sus historias de amor se entrelazaron en la esencia de la banda, dándole a su música una profundidad emocional única. Cuando cantaban sobre el amor, el desamor y la añoranza, se sentía real porque así era. Pero esa cercanía trajo consigo sus propios desafíos. Estar en el ojo público puso su relación bajo la lupa, y la presión de la fama comenzó a revelar grietas en los cimientos. Para Agnetha y Björn, los primeros días de su matrimonio fueron prometedores. Eran la pareja de oro de la banda, con la voz angelical de Agnetha y la agudeza de Björn como compositor, creando una alianza que parecía imparable. Pero a medida que la fama de ABBA crecía, también lo hacían las exigencias de tiempo y energía. Years interminables, trasnochadas en el estudio y el trabajo incesante de la industria musical dejaban poco espacio para los momentos de tranquilidad que hacen prosperar un matrimonio. Agnetha, en particular, luchó con el desgaste que la vida en la carretera le impuso. Extrañaba a su familia, su hogar y la sensación de estabilidad que tenía antes de que ABBA se convirtiera en un fenómeno global. Benny y Annie Fred enfrentaron sus propios desafíos, aunque su relación comenzó con una chispa que parecía inquebrantable. Benny fue la mente creativa detrás de gran parte de la música de ABBA, y Annie Fred aportó a la banda una sofisticación que los distinguió de sus colegas. Juntos, eran una potencia. Pero su historia de amor, al igual que la de Agnetha y Björn, no fue inmune a las tensiones de la fama. Las constantes exigencias de sus carreras les dejaron poco tiempo para su relación, y el peso de sus ambiciones individuales comenzó a llevarlos en direcciones diferentes. A medida que avanzaba la década de 1970, la presión dentro de la banda se intensificó. El éxito de canciones como Knowing Me, Knowing You y The Name of the Game insinuó la turbulencia emocional subyacente. Las letras, a menudo escritas por Björn y Benny, comenzaron a adquirir un tono más introspectivo y melancólico. Puede que los fans no lo supieran en aquel momento, pero estas canciones reflejaban las dificultades reales que enfrentaban los miembros de la banda. Era como si su música fuera un espejo que captaba las alegrías y las tristezas de sus vidas en tiempo real. El punto de inflexión llegó en 1979, cuando Agnetha y Björn anunciaron su divorcio. Para los fans, fue una noticia impactante.
¿Cómo podía separarse la pareja creadora de algunas de las canciones más románticas del mundo? Pero para los allegados a la banda, no fue del todo sorprendente. Los años de giras y grabaciones habían pasado factura, y la pareja se había distanciado. Lo que lo hizo aún más memorable fue su decisión de seguir trabajando juntos, a pesar de la separación. Imagina tener que enfrentarte a tu ex todos los días, no solo en un entorno profesional, sino en uno tan emotivo como la música. Fue un testimonio de su dedicación a ABBA que lograron mantenerse a flote. Pero la tensión no se detuvo ahí. Tan solo 2 años después, Benny y Annie Fried siguieron su ejemplo y anunciaron su divorcio. Para entonces, la dinámica emocional dentro de la banda era tan compleja como las armonías de sus canciones. 4 personas que una vez compartieron sus vidas, tanto personal como profesionalmente, ahora navegaban en un campo minado de emociones. Y, aún así, seguían creando música juntos, volcando su dolor y resiliencia en cada nota. Lo fascinante de este capítulo de la historia de ABBA es cómo sus luchas personales parecen impulsar su creatividad. Algunas de sus canciones más conmovedoras provienen de este período, incluyendo The Winner Takes It All, que muchos fans interpretan como un reflejo de la ruptura de Agnetha y Björn. La canción es de una belleza cautivadora, con una letra que llega directamente al corazón. La interpretación de Agnetha es cruda y emotiva, convirtiéndola en una de las más icónicas de ABBA. Y aunque Björn siempre ha insistido en que la canción no es autobiográfica, es difícil no percibir los ecos del dolor real en la música. A pesar de la agitación emocional, la profesionalidad de ABBA fue inquebrantable. Se presentaron a las sesiones de grabación, actuaron para sus fans y mantuvieron un frente unido. Pero entre bastidores, la dinámica estaba cambiando. Las amistades, antes cercanas, que habían formado la columna vertebral de la banda, se estaban deteriorando. No es que hubieran dejado de quererse, ni mucho menos, pero el peso de su historia compartida, sumado a la presión de mantener su éxito, creó una tensión imposible de ignorar. A principios de los 80, las grietas empezaban a hacerse más visibles. La música de la banda, aunque seguía siendo excepcional, empezaba a reflejar una sensación de cansancio. Canciones como One of Us y When All Is Said and Done transmitían un tono definitivo, como si los miembros de la banda se despidieran, no solo de sus fans, sino entre ellos. La alegría y la exuberancia que habían definido sus éxitos anteriores estaban dando paso a algo más reflexivo y agridulce. Es importante recordar que ABBA era más que una banda, eran una familia. Y como cualquier familia, tuvieron sus altibajos, pero lo que hizo su historia tan cautivadora fue la forma en que canalizaron esas experiencias en su música. Sus canciones no eran solo melodías pegadizas, sino instantáneas de sus vidas, capturando los altibajos con una honestidad inquebrantable. Eso es lo que hizo especial a ABBA. No solo cantaban sobre el amor y el desamor, sino que lo vivían. Las grietas empiezan a notarse. Para cuando llegaron los 80, ABBA se encontraba al borde del abismo. Su música aún conservaba su encanto. Sus melodías eran tan pegadizas como siempre, y su capacidad para contar historias a través de las canciones no había desaparecido. Pero el peso emocional que cargaban comenzaba a impregnar cada aspecto de su vida profesional. Ya no se trataba solo de hacer música. Se trataba de intentar mantener unida a una banda que se había convertido en una tormenta emocional, llena de tensiones sin resolver y dinámicas cambiantes. Las grietas que habían empezado a formarse tras los divorcios se estaban convirtiendo en fisuras. Los años de trabajar tan estrechamente juntos, compartiendo cada éxito, cada fracaso, cada triunfo creativo y cada desamor, les habían pasado factura. Alguna vez fueron 4 amigos unidos por un sueño compartido. Pero para entonces, el sueño había empezado a parecer una carga. Ya no solo hacían música, sino que intentaban encontrar un delicado equilibrio entre el profesionalismo y la emoción personal. Uno de los mayores retos a los que se enfrentó ABBA durante esta época fue la constante atención. Donde quiera que iban, los medios estaban ahí, analizando minuciosamente cada uno de sus movimientos, cada letra de canción y cada actuación. La gente no solo estaba interesada en su música, sino que también les fascinaba el drama que la envolvía. Los fans especulaban sobre quién escribió cada letra y qué significaban. Eran mensajes velados entre antiguos amantes. Eran atisbos de conversaciones privadas convertidas en arte público. La banda, aunque decidida a mantenerse profesional, no pudo escapar por completo de estas preguntas. Sinceramente, ¿cómo podían?
Su música se sentía profundamente personal, porque era personal. Pero la presión no solo venía de afuera. Dentro del estudio, el ambiente había cambiado. Benny y Bjorn, quienes siempre habían sido el motor creativo de la banda, comenzaron a tomar las riendas con más firmeza. Su visión de la música de ABBA estaba evolucionando. Querían experimentar, traspasar límites y explorar temas más oscuros y complejos. Este cambio no fue necesariamente malo. Dio lugar a algunos de los trabajos más sofisticados y emotivamente impactantes de ABBA. Pero también generó fricción. Agnetha y Annie Fried, quienes siempre habían sido las voces de la banda, a veces se encontraban en desacuerdo con esta nueva dirección. La armoniosa colaboración que una vez definió a ABBA comenzaba a sentirse más como un tira y afloja. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión creativa se produjo durante la grabación de The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA. Este no era el ABBA brillante y efervescente de la era de Dancing Queen. Era una banda que había pasado por momentos difíciles, y se notaba. Las canciones de The Visitors eran introspectivas y pesadas, y abordaban temas como la soledad, la incertidumbre y el paso del tiempo. Temas como When All Is Said and Done y One of Us no eran solo canciones. Eran despedidas, envueltas en melodías melancólicas y letras conmovedoras. Al escuchar el álbum, casi se puede sentir el peso de lo que estaban viviendo. Sin embargo, incluso cuando su música se volvió más sombría, el profesionalismo de ABBA siguió siendo inigualable. Seguían presentes para sus fans, actuando con la misma energía y carisma que los había hecho famosos. Si hubieras estado entre el público en uno de sus conciertos, probablemente no te habrías dado cuenta de que algo andaba mal. Sonrieron, bailaron, tocaron cada nota a la perfección, pero tras bambalinas, las cosas distaban de ser perfectas. La tensión emocional de permanecer juntos, incluso cuando sus vidas personales se habían distanciado, se estaba volviendo insoportable. Otro factor que agravó la tensión fue el cambiante panorama musical. A principios de los 80, la escena pop evolucionaba rápidamente. Surgían nuevos sonidos, nuevos artistas y nuevas tendencias, y ABBA se encontraba en una situación difícil. Seguían siendo inmensamente populares, pero el mundo musical estaba cambiando a su alrededor. La música disco, que había sido una parte fundamental del sonido de ABBA, estaba cayendo en desuso. El synth pop y la new wave dominaban las listas de éxitos, y aunque ABBA siempre había estado dispuesto a adaptarse, ahora lo hacían con el peso de sus luchas personales sobre sus cabezas. Es difícil mantenerse al día con una industria en constante evolución cuando apenas se mantiene la banda unida. A pesar de estos desafíos, ABBA siguió adelante. Lanzaron algunas canciones más, incluyendo la conmovedora The Day Before You Came, que muchos fans consideran una de sus canciones más cautivadoras y hermosas. Pero para entonces, ya era hora. Los miembros de la banda no solo se enfrentaban a desafíos creativos y emocionales, también empezaban a explorar otras oportunidades. Benny y Bjorn, en particular, empezaban a centrarse en el teatro musical, sentando las bases para proyectos como el ajedrez. Agnetha y Annie Fried, mientras tanto, buscaban carreras en solitario. Era evidente que ABBA ya no era su única prioridad. Al acercarse el final de 1982, la banda decidió discretamente tomarse un descanso. No fue una separación oficial, al menos no al principio. Dijeron a sus fans y a la prensa que simplemente se tomaban un tiempo libre para dedicarse a proyectos individuales. Pero con el paso de los años, se hizo evidente que la ruptura era definitiva. ABBA había llegado al final del camino, no con una explosión, sino con una despedida tranquila y agridulce. El final de ABBA no estuvo marcado por un solo momento dramático. No hubo una discusión explosiva ni un anuncio definitivo. En cambio, fue un desenlace lento e inevitable. Una banda que lo había dado todo por su música, finalmente decidió que era hora de dejarlo ir. Fue una prueba de su respeto mutuo y por sus fans que terminaran así. No querían manchar su legado con dramas públicos ni titulares desastrosos. En cambio, dejaron que su música hablara por sí sola, dejando tras de sí una obra que permanece atemporal. Cuando ABBA finalmente decidió alejarse del foco de atención, no fue solo el fin de una banda. Se sintió como el cierre de un capítulo en la historia de la música pop. El grupo había sido una parte tan integral del tejido cultural que imaginar un mundo sin nuevas canciones de ABBA era casi imposible. Pero a medida que los miembros se separaban, la historia no se detuvo. En cambio, entró en una nueva etapa.
llena de nostalgia, reinvención y la fuerza imperecedera de su música. Los 80 fueron una época extraña para el legado de ABBA. Mientras sus miembros individuales exploraban proyectos en solitario, su presencia colectiva parecía desvanecerse. La música pop evolucionaba rápidamente, y el brillante sonido de ABBA no encajaba del todo con las tendencias de la década. Benny y Björn volcaron su energía en el teatro musical, creando obras como Chess, que demostró su talento para crear composiciones complejas y emotivas. El musical no fue solo un proyecto paralelo, fue una aventura creativa en toda regla, con canciones tan intrincadas como cualquier otra obra de ABBA. Temas como I Know Him So Well se convirtieron en éxitos por derecho propio, demostrando que la magia de Benny y Björn no se limitaba a la banda. Mientras tanto, Agnetha y Anni Frid se encontraban en posiciones muy diferentes. Agnetha emprendió una carrera en solitario, lanzando álbumes que resaltaban su voz etérea y su profundidad emocional. Si bien disfrutó de cierto éxito, era evidente que la vida en el ojo público la estaba agotando. Agnetha siempre había sido más reservada que el resto del grupo, y sin la burbuja protectora de ABBA, se volvió cada vez más solitaria. La atención constante de los fans y los medios no ayudó. Es desgarrador pensarlo, pero alejarse de ABBA no le trajo la paz que podría haber deseado. En cambio, pareció intensificar las presiones de las que había estado intentando escapar. Anni Frid, por otro lado, abrazó su nueva etapa con entusiasmo. Lanzó sus propios álbumes en solitario, incluyendo el aclamado Something's Going On. Producido por Phil Collins, el álbum se desvió del sonido característico de ABBA, con una atmósfera más oscura y rockera que mostraba una faceta diferente de su arte. La carrera de Anni Frid floreció en los primeros años tras ABBA, pero al igual que sus compañeros de banda, con el tiempo se alejó de la escena musical, optando por una vida más tranquila y privada. Con el paso de los años, la ausencia de ABBA en el mundo de la música se hizo cada vez más evidente. Para sus fans, fue agridulce. La banda les había dado tanto, pero su partida dejó un vacío que ningún otro artista pudo llenar. Y aún así, incluso cuando los miembros de ABBA se marcharon, su música se negó a caer en el olvido. En cambio, comenzó a cobrar vida propia, creciendo en estatura e importancia con cada año que pasaba. Uno de los momentos clave en la historia de ABBA tras su separación se produjo en la década de 1990, cuando su música experimentó un resurgimiento masivo. Comenzó con el lanzamiento de ABBA Gold, una recopilación de grandes éxitos que recordó al mundo lo increíbles que eran sus canciones. El álbum fue un éxito instantáneo, vendiendo millones de copias y presentando a una nueva generación clásicos como Mamma Mia y Dancing Queen. De repente, ABBA dejó de ser un simple recuerdo, volvía a ser un fenómeno. Lo que hizo este resurgimiento tan fascinante fue su aparente naturalidad. La música de ABBA siempre había sido atemporal, pero en los 90 adquirió una nueva relevancia. Sus canciones empezaron a aparecer en películas, anuncios y programas de televisión, convirtiéndose en referentes culturales de una forma que no habían tenido durante su apogeo. Para el público más joven, ABBA no era una reliquia del pasado, eran frescos, divertidos y infinitamente pegadizos. Y para los fans de toda la vida, era una oportunidad de revivir la magia. Por supuesto, el verdadero punto de inflexión llegó con el debut de Mamma Mia, el musical de jukebox que convirtió las canciones de ABBA en una auténtica experiencia teatral. Estrenado en el West End de Londres en 1999, el espectáculo fue un éxito instantáneo, fusionando la música icónica de la banda con una historia conmovedora y emotiva. Fue todo lo que los fans podrían haber deseado, una celebración del legado de ABBA que dio vida a sus canciones de una forma completamente nueva. Y cuando el musical fue adaptado al cine en 2008, con Meryl Streep como protagonista y un elenco estelar, consolidó para siempre el lugar de ABBA en la cultura pop. Lo más destacable de este capítulo de la historia de ABBA es cómo superó todas las expectativas. La mayoría de las bandas caen en el olvido tras su separación, y sus éxitos quedan relegados a listas de reproducción nostálgicas y radios de música antigua. Pero ABBA era diferente. Su música no solo sobrevivió, sino que prosperó, alcanzando nuevas alturas y conectando con el público de maneras que nadie podría haber previsto. Es un testimonio del poder de su arte, su narrativa y su capacidad para capturar emociones universales de una manera que se siente a la vez personal y profunda. A medida que el legado de ABBA crecía, la pregunta de una reunión se cernía sobre ellos. Los fans no podían evitar preguntarse, ¿volverían algún día?
A los miembros de la banda les preguntaban constantemente al respecto, y aunque siempre dejaban la puerta entreabierta, tenían claro que una reunión no estaba en sus planes. No se trataba de animosidad. Al parecer, los miembros de ABBA aún se querían profundamente, pero parecían comprender que su magia estaba ligada a un tiempo y un lugar específicos. Intentar recuperarla podría ser más perjudicial que beneficioso. Aún así, el sueño de una reunión persistía, alimentado por insinuaciones y rumores ocasionales, y en 2016, los fans tuvieron un atisbo de esperanza cuando ABBA se reunió para una actuación privada en una fiesta en Estocolmo. No fue un regreso a gran escala, pero fue suficiente para causar furor en el mundo. Verlos a los cuatro juntos de nuevo fue como una máquina del tiempo, un recordatorio de todo lo que habían logrado y de todo lo que significaron para sus fans. Lo fascinante de la historia de ABBA es cómo sigue evolucionando. Incluso décadas después de su separación, siguen tan relevantes como siempre. Su música es una presencia constante en nuestras vidas. Ya sea una nueva generación que descubre Dancing Queen por primera vez o fans de toda la vida que reviven sus álbumes favoritos, la magia de ABBA perdura. Y aunque su trayectoria no siempre ha sido fácil, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder perdurable de la música para unir a las personas. La historia de ABBA no terminó con su separación ni con su regreso a la fama a través de Mamma Mía y el resurgimiento de sus grandes éxitos. En todo caso, el capítulo final de su trayectoria ha resultado ser tan sorprendente y emotivo como todo lo anterior. Durante años, los fans esperaron algo más, algo definitivo, una reunión en condiciones o nueva música. Y aunque ABBA siempre se había preocupado por proteger su legado, nadie podría haber predicho lo que vendría después. A finales de la década de 2010, los miembros de ABBA se habían asentado en sus vidas fuera de la banda. Benny y Björn seguían muy involucrados en la música y el teatro, volcando su energía creativa en proyectos como Christina Fran Duvemalá y The Chess Revivals. Agneta y Annie Freud se habían alejado en gran medida del foco de atención, llevando vidas tranquilas, lejos del caos de sus días como estrellas del pop. Los fans asumieron que una reunión ocasional, como la actuación en la fiesta de Estocolmo de 2016, era lo máximo que podían desear. Después de todo, ABBA siempre había insistido en que no volverían a menos que tuvieran algo realmente especial que ofrecer. Entonces, en 2018, llegó el anuncio que sacudió al mundo de la música. ABBA reveló que estaban trabajando en nueva música, la primera desde 1982. Era casi demasiado bueno para creerlo. Tras décadas de silencio, la banda regresaba al estudio, no para una gira a gran escala ni para repasar viejos éxitos, sino para crear algo nuevo. La noticia causó una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Cómo sonaría la música de ABBA después de tantos años? ¿Serían capaces de capturar la magia que los convirtió en leyendas? El camino hasta este momento no había sido fácil. Durante años, ABBA había dudado en reunirse. No se trataba de mala sangre. Al parecer, los miembros se habían mantenido en buenos términos, pero también eran muy conscientes de los riesgos. ¿Cómo se regresa después de tanto tiempo y se cumplen las expectativas de un mundo que los ha convertido en figuras legendarias? No fue una decisión que tomaron a la ligera, pero, como explicó Benny más tarde, el momento les pareció perfecto. Habían encontrado una manera de trabajar juntos que se sentía natural, espontánea y, sobre todo, alegre. Lo que hizo de este regreso algo tan especial fue que no se trataba de intentar recrear el pasado. ABBA no estaba interesado en seguir tendencias ni competir con los artistas más jóvenes que dominaban las listas de éxitos. En cambio, se centraron en mantenerse fieles a sí mismos, creando música que reflejaba su situación actual, tanto individualmente como en grupo. El resultado fue su álbum de 2021, Voyage. Una colección de canciones que se sentían atemporales y modernas a la vez, un puente entre el ABBA de los 70 y el ABBA actual. Al escuchar Voyage, se puede sentir la pasión y el alma que se pusieron en cada canción. Canciones como I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down no son solo nuevas incorporaciones a su catálogo, son reflexiones profundamente personales sobre su trayectoria. Tratan sobre el amor, la resiliencia y el paso del tiempo. Temas que resuenan con la misma fuerza ahora que en su época dorada. Y aunque el álbum estaba impregnado de nostalgia, nunca se sintió como un regreso al pasado. Fue una celebración de todo lo que ABBA había sido y todo lo que aún tenían por ofrecer. El lanzamiento de Voyage vino acompañado de otro proyecto innovador, una
Experiencia de concierto virtual con avatares digitales de los miembros de la banda, conocidos como avatars. La idea era tan ambiciosa como revolucionaria. Utilizando tecnología de vanguardia, el concierto recreó a ABBA en su mejor momento, tocando junto a una banda en vivo en un estadio construido a medida en Londres. Fue una forma de llevar la magia de ABBA a una nueva generación de fans, a la vez que honraba el legado de la banda. La reacción fue abrumadoramente positiva, con fans y críticos elogiando el espectáculo por su innovación e impacto emocional. Lo más destacable del regreso de ABBA es cómo logró el equilibrio perfecto entre nostalgia y reinvención. No regresaron solo para revivir sus días de gloria. Regresaron para aportar algo significativo a su historia, y al hacerlo, le recordaron al mundo por qué eran importantes en primer lugar. Su música siempre ha tratado de conectar con la gente, de capturar las experiencias universales del amor, el desamor y la esperanza. Voyage no fue la excepción. Fue un regalo para sus fans, un recordatorio de que, incluso después de todos estos años, la magia de ABBA seguía viva. La respuesta a su regreso fue extraordinaria. Voyage encabezó las listas de éxitos de todo el mundo, demostrando que el atractivo de ABBA no había disminuido en absoluto. Fans de toda la vida y de toda la vida acudieron en masa al concierto virtual, deseosos de experimentar lo más parecido a una actuación en vivo de ABBA. Y aunque los miembros se mantuvieron alejados de los focos, dejando que su música y tecnología fueran el centro de atención, su presencia se sintió en cada nota, cada letra y cada momento del espectáculo. Mirando hacia atrás, es increíble pensar en lo lejos que ha llegado ABBA. Empezaron como 4 jóvenes soñadores en Suecia, creando música por el puro placer de hacerlo. Se convirtieron en íconos mundiales, superando los altibajos de la fama, el amor y el desamor. Y ahora, décadas después, han cerrado el círculo, recordándole al mundo por qué se enamoraron de ABBA en un principio. No se trata solo de la música, se trata de la conexión, las emociones y las historias que han compartido. La trayectoria de ABBA no es solo una historia de éxito, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder perdurable de la música. Han enfrentado numerosos desafíos, tanto como grupo como individualmente, pero siempre han encontrado la manera de superarlos. Y aunque su historia no se desarrolló como nadie esperaba, es precisamente esa imprevisibilidad la que la hace tan cautivadora. ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios.